Espíritu Santo se mueva en la vida de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, para que la palabra que vayamos a ver en esta mañana haga su obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Dios bendito, gracias por este día, gracias por el privilegio, Señor, de poder estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque has puesto en el corazón de mis hermanos el poder congregarse en este día, Señor. El poder elevar, Señor, estos cánticos que son alabanzas salidas de un corazón agradecido, Señor. Te agradecemos de la misma manera y te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir este tiempo, Señor, que realmente puedas hablar a través de tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser presto, Señor, y diligente para poder poner tu palabra por obra, Señor. Y que esto sirva, Padre Santo, para la edificación y para la maduración de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te agradezco, Padre, y te pido, Señor, como siempre, que tú me uses como ese instrumento indigno, Señor. Pero, Padre, que por tu misericordia y por tu gracia, Señor, está aquí delante de ti. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Recordamos que estamos estudiando verso a verso, estamos viendo verso a verso el libro de Lucas. Y llegamos a una parte que debemos reconocer que es bastante complicada. No sé cuántos han leído la Biblia en su totalidad. Si no lo han hecho, les animo a que lo hagan. Hay muchos de nosotros que estamos siguiendo planes de lectura bíblica diaria. Y realmente, hermanos, esto es muy, muy productivo. Los que no lo están haciendo, lo propio les animo a que lo hagan. Pero normalmente, hermanos, y tengo que reconocer esto, nos pasa a todos. Normalmente cuando llegamos a la parte de las genealogías, yo me acuerdo cuando era muchacho, el pastor de los jóvenes de la iglesia donde yo iba, tendría unos 15 años, nos digo, hermanos o muchachos, tienen que leer la Biblia, comiencen a leer la Biblia. Y yo comencé a leer la Biblia, todo obediente, y comencé de Génesis, llegué a Éxodo, el Levítico se me hizo más complicado, llegué a Números y dije, no, esto no es para mí. Entonces llegué hasta Números y dije, no, entonces yo creo que empecé mal. Vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Abrí Mateo y lo primero que me encuentro en la genealogía de Jesús y un montón de nombres que no entendía, dije, no, esto no. Los años entendí que realmente hay una bendición en todo lo que el Señor ha hecho para nosotros. Normalmente las genealogías en la Biblia son como aquellas lecturas que uno pasa por alto. Son lecturas que generalmente no se estudian, normalmente no se profundizan en el estudio. Es más, hay muchos que las evitan, como acabo de decirles. ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu Santo ha inspirado a hombres para que puedan escribir incluso estos momentos, incluso estas genealogías que hoy vamos a ver? Y muy posiblemente no las entendían. Recordemos que la Biblia dice, la misma Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón por la que estos árboles genealógicos, por decirlo así, están en las Escrituras? Y esta mañana vamos a intentar responder y vamos a intentar ver la belleza de lo que nosotros podemos encontrar aún en medio de este mix de nombres que para muchos de nosotros pueden ser desconocidos. Yo creo que si el Espíritu Santo de Dios ha dedicado el tiempo y el espacio para incluirlas en la palabra de Dios, incluirlas en el texto bíblico para que nosotros podamos estudiar, preservándolas, no solo en las Escrituras, sino en el tiempo, lo más probable es porque tiene para nosotros un valor que debemos conocer. Un valor que definitivamente es para nosotros mismos el día de hoy. Podríamos tranquilamente saltar porque son nombres, al final de cuentas. Pero seguramente tenemos mucha información en esto. Así que vamos a comenzar a examinar estos detalles importantes de estas genealogías, conciliando algunos detalles en la genealogía en el libro de Mateo. Son dos los evangelios
que hablan de las genealogías de Jesús. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, es el libro que estamos estudiando, y vamos a comenzar en el versículo 23. Mientras lo buscan, la lectura dice así, versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Negai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonam, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainam, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sela, hijo de Cainán, hijo de Arphaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hermanos, en Mateo, como les decía, encontramos en Mateo 1, del 1 al 17, encontramos otro conteo de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Ahora, la genealogía principia en Abraham. Cuando nosotros leemos Mateo, empieza en Abraham y llega hasta el Señor Jesucristo por medio de David y Salomón. Mateo da la genealogía de Jesús por medio de José, para que nosotros lo podamos entender, que es la línea, por decirlo así, la línea real, la línea que le corresponde. El título legal al trono de Jesús vino por medio de José. Ahora, la genealogía de Lucas, si nosotros lo podemos entender acá y lo vemos, es totalmente diferente. Se presenta en un orden inverso al que presenta Mateo. Lucas se remonta a David, por supuesto, toma a David, toma a Abraham, pero no se queda ahí, no llega simplemente hasta Abraham, sino se remonta hasta Adán. Y lo fantástico de todo esto es que no se queda en Adán, el primer hombre, sino dice hijo de Dios, termina con Dios. Por decirlo así, comienza con Dios, Jesús, y termina con Dios. Y esto es lo maravilloso de esta genealogía. Lo que Lucas está haciendo es dar la línea de sangre de Jesús, de dónde provenía realmente. Ahora, son varias las cosas que debemos notar en cuanto a esta genealogía. En primer lugar, Lucas presenta el hecho irrefutable y sin lugar a dudas de que Jesús no era hijo de José, de que José no era el padre de Jesús, nuestro Señor. Y dice el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de él. Entonces nosotros sabemos por el relato bíblico que la única persona involucrada, la persona humana involucrada en el nacimiento de Jesús fue María y no así José. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo traza una línea de Cristo por el lado de Salomón, que era el hijo de David, pero Lucas lo hace por otro lado.
Lucas presenta la línea de su realeza. Lucas traza esa misma línea de Cristo por Natán, que es otro de los hijos de David. Ahora, la sangre de David corría indefectiblemente por María. Y por eso Jesucristo es hijo de David. En la lectura que acaba de dar nuestro hermano Alexis, justamente vemos estos dos ciegos que clamaban y decían, ¿qué decían? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que decían. Entonces había una conciencia de que Jesús era el hijo de David. Ahora, Lucas revela a Jesucristo como el hijo del hombre, y esa es la frase que normalmente repite: Jesús, el hijo del hombre. Su línea de ascendencia no se detuvo en Abraham, sino se remonta hasta Adán, pero termina en Dios y dice hijo de Dios. Adán fue creado como el hijo de Dios, pero cayó de aquella alta posición que él tenía a través del pecado. Jesucristo, como lo muestran muchos pasajes, es el último Adán o el segundo Adán, hijo de Dios, que ha venido a traer de vuelta la relación que tenía el ser humano, que estaba prevista para el ser humano con Dios. Y ese fue el Señor Jesucristo, el segundo Adán o el último Adán. Esta misma relación es posible ahora por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nosotros hoy podemos entender a través de la lectura de la palabra. Entonces las genealogías eran importantes en la historia. Y nosotros vemos que Mateo comienza justamente su evangelio con la genealogía. ¿Para qué? Para poder mostrar las credenciales de quién era Cristo. Ahora, a través de las genealogías, hermanos, nosotros, yo sé que para nosotros también no pueden ser importantes, pero nosotros podemos ver que la Biblia usa las genealogías para verificar si una persona tenía derecho a reclamar que a través de su genealogía podía tener una descendencia particular. Por ejemplo, cuando Israel regresó del cautiverio, encontramos en el libro de Esdras, para los que quieran verlo, lo pueden ver en casa, Esdras 2:62, dice las siguientes palabras: estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Como había tanta confusión en el tiempo del cautiverio en Babilonia, muchos trataron de hacerse pasar por descendientes de la tribu de Leví para servir como en el servicio del sacerdocio, pero no contaban con el hecho de que había un registro completo de las genealogías y las buscaron y demostraron que estos hombres no eran realmente provenientes de la tribu de Leví. ¿Y qué pasó? Dice que fueron inmundos y excluidos del sacerdocio. Lo que nos demuestra es que sí se podía comprobar la autenticidad de un cierto linaje mediante un registro ordenado. Ahora, muchos creen que este registro se llevó de manera ordenada hasta el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Pero ahora Esdras describe esto, y esto servía para desmentir a aquellos que habían presentado reclamaciones falsas. Ahora, estas genealogías estaban obviamente expuestas públicamente, y es por eso que muy posiblemente estos dos ciegos que decían, hijo de David, ten misericordia de nosotros, conocían de que ese hombre, ese señor que estaba pasando por ahí, era de la descendencia de David. Ahora, ¿por qué es importante enfatizar esto? Y esto como un preámbulo de lo que vamos a ver. Es importante porque hay un detalle súper interesante cuando nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesús. Cuando vemos a los fariseos, a los saduceos, aquellos que estaban en contra de Jesús, cada vez que el Señor Jesús hablaba, buscaban manera de tentarle, dice en algunas partes, buscaban manera de hacer de que
cualquier cosa que él dijera fuera comprobada. Ahora, ellos pusieron en duda cada movimiento de nuestro Señor Jesús, incluso los milagros que él hacía. ¿Se acuerdan que decían por Belcebú echa fuera demonios? Decían, incluso los milagros, incluso cuando sanó a un enfermo. Pero ¿por qué haces esto en el día de reposo? El Señor Jesús les contesta. Entonces ellos estuvieron constantemente, estuvieron sumamente pendientes de la vida de Jesús. Ahora, nosotros podemos entender esto desde el punto de vista de que ellos estaban en contra del ministerio de Jesús. Pero vamos a entender esto. Cuando nosotros vemos las credenciales, vemos la genealogía de Jesús, podemos recordar lo que dice el apóstol Juan en Juan 10, 1 y 2. Él declara lo siguiente, dice, el pastor de las ovejas entra por la puerta del redil, pero el ladrón, dice, y el salteador sube trepando cualquier otro lugar para entrar al redil. Ese redil era la nación de Israel. El pastor no se introdujo a ese redil saltando una valla, saltando un muro o de manera oculta, sino él entró por la puerta. Nació del linaje de David y de la descendencia de Abraham. Entonces, esto quedó claro. Debemos hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque si a Jesús sus opositores lo molestaron por todo y por nada, por decirlo así, jamás pudieron reclamar que él fuera de un linaje equivocado. Ellos reconocían que él venía del linaje de David. Y obviamente todo el pueblo de Israel sabía que ellos eran descendientes de Abraham. Entonces, por ese lado no tenían ningún tipo de problema. Y no vemos en la escritura que ellos hayan reclamado que Jesús estuviera atribuyéndose un título que no le pertenecía. Entonces, la primera aclaración que podemos encontrar en esto es que en Mateo y en Lucas, si nosotros conciliamos estos dos libros y estas dos genealogías, mayormente no coinciden en los nombres. Ahora, muchos dicen, la Biblia se contradice. Pero hermanos, nosotros podemos entender que si no coinciden, más bien se complementan para que nosotros podamos entender de mejor manera. Por ejemplo, hace unas semanas estuvimos viendo el bautismo de Jesús, pero tuvimos que entender en Mateo qué era lo que estaba diciendo para poder tener una idea más general y más clara de lo que estaba pasando en ese momento. Habíamos dicho que para Lucas no era importante ni siquiera el bautismo. Él no se centró en el bautismo. El momento de entrar al agua y salir, eso no era importante. Lo que para Lucas era importante era lo que había pasado después. Dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Cristo y se escuchó una voz audible que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso era lo importante y lo resaltante que quería mostrar Lucas. Ahora, en la genealogía de Mateo, el propósito principal, recordemos que Mateo está escribiendo a un público en general. Mateo estaba dirigido a los judíos. Entonces era importante que él pudiera demostrar, que él pudiera decir quién era Cristo, quién era Jesús. Y debía demostrarlo. Recordemos que el Evangelio de Mateo está primeramente, sus lectores iniciales son los judíos. Por eso el Evangelio tiene muchísimas, en el libro de Mateo encontró muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Y no se necesitaba darles explicaciones a los judíos porque ellos podían entenderlo completamente bien, porque tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces Mateo en su genealogía está demostrando que Jesús es por derecho legal el rey de los judíos, por el lado de José, el padre adoptivo. En cambio, cuando nosotros vemos esta línea de Abraham, cuando nosotros encontramos esto, Mateo 3:9 justamente dice lo siguiente. Los judíos pensaban, nosotros somos descendientes de Abraham. Que dice Mateo, dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, estas son palabras de Juan,
a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Había un orgullo en la nación judía. Ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, y simplemente por ese hecho pensaban que ya ellos eran aceptos delante de Dios. Pero no se habían dado cuenta, como hemos hablado anteriormente, no se habían dado cuenta que Dios había prometido bendecir a todas las naciones en Abraham. Por otra parte, el propósito de Lucas no es dirigir su evangelio a los judíos, sino primeramente a los no judíos y obviamente luego a los judíos. Recordemos que Lucas mismo no era judío, era un griego. Y él escribe para los griegos, escribe con un lenguaje mucho más sofisticado, muchas cosas que escribe Lucas. Solo Lucas las puede escribir de esa manera. Y él trata de demostrar que Jesús no es simplemente el rey de los judíos, sino es el rey de todas las naciones. La palabra clave otra vez de Lucas, el Hijo del Hombre, el mismo Dios encarnado. Y eso lo hemos visto desde el principio del Evangelio de Lucas. Él resalta, él no solo se va al nacimiento de Jesús, él se va mucho más atrás, desde la promesa y cómo los testigos evidencian que la palabra de Dios era cumplida. Entonces nosotros podemos entender. Entonces las genealogías de Lucas y Mateo son aquellas genealogías que Dios ha puesto para que nosotros podamos entender las credenciales de Dios y cómo estas nos afectan a nosotros. Especialmente Lucas nos va a hablar de que esto afecta a toda la humanidad. Es un concepto básico que nosotros podemos entender viendo el diccionario. ¿Qué es una genealogía? Es el estudio del seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. Eso dice el diccionario. También se llama así al documento que registra dicho estudio expresado como el árbol genealógico. Entonces, cuando hablamos de genealogía, normalmente nosotros que estamos en el presente miramos atrás para ver quiénes fueron nuestros antepasados. Todos tenemos una genealogía, aunque seguramente para muchos de nosotros no sea tan importante. Aunque para muchos de nosotros no importa quién haya sido mi tatarabuelo. Pero en este caso, cuando nosotros vemos, hay una genealogía. Pero hermanos, lo que es importante en esto es entender que no importa quiénes hayan sido las personas que estaban tras de nosotros. Si han sido personas importantes dentro de la ciudad, de la sociedad, si algunos hicieron alguna contribución a la sociedad o fueron personas prominentes en nuestra genealogía. Lo que entendemos es que las personas que vinieron antes que nosotros, sin excepción, de cada familia de ustedes y de mí, fueron pecadores. De cada familia, independientemente a lo que hayan hecho. No obstante, todas las personas dicen que están separadas de Dios. Y el pecado es la consecuencia de todo eso. Cada árbol genealógico está infectado con el pecado. Y esa es la característica de cualquier árbol genealógico, de cualquier familia. Somos obviamente pecadores. Eran personas igualmente pecadoras que nosotros, a no ser que haya habido alguno que haya conocido a Dios. Además, en la misma Biblia tenemos ejemplos. Recordemos que la Biblia no habla de los héroes de la fe. O sea, el tema principal de la Biblia no son esos personajes que la Biblia nos retrata, como Moisés, como David, como Josué, como tantos, sino la Biblia tiene un personaje principal y es Cristo. Cada uno de nosotros, piense en el que piense, hermano. Por ejemplo, si pensamos en Abraham, ¿de quién viene Abraham? El padre Taré dice que era un idólatra. El mismo Abraham. Si nosotros pensamos en Abraham, cuando nosotros leemos al principio de la vida de Abraham, cuando el Señor lo llama, parece ser que era un mentiroso compulsivo.
¿Por qué? Porque mentía, a veces sin tener el motivo. Su nieto, Jacob, un engañador, un suplantador. David, que aunque Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, fue un asesino y un adúltero. Hermanos, cada hombre en la humanidad, desde el principio hasta el fin, desde Adán hasta nuestros días, está contaminado por el pecado. Cada uno de estos. Y el Evangelio de Lucas registra también una larga fila de pecadores, uno tras de otro. Tal vez unos más pecadores que otros, tal vez unos más justos que otros, pero pecadores al fin. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros, con cada uno de los hombres que hoy en día está formando parte de esta humanidad. Esta es la condición de la humanidad de todos los tiempos, de todas las familias, sin importar su procedencia, sin importar su lengua, su etnia, sin importar quiénes sean. Y el capítulo 5 de Génesis muchos lo han nombrado como un cántico de fúnebre, como un cántico de desesperación de la humanidad. Algunos lo llaman el capítulo de la muerte y comienza con Adán hecho a la imagen de Dios y luego continúa y especifica que Adán tuvo un hijo conforme a su corazón. Capítulo 5, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Dice que Dios, al hacer a Adán, dice que puso en él la imagen y semejanza pura de él en su vida. Pero a través del pecado esa imagen fue siendo distorsionada. El pecado distorsionó la imagen de Dios en la vida del ser humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, Adán transmitió lo que está diciendo este capítulo de Génesis. Apenas 5 capítulos. Apenas 5 capítulos y está comenzando con esa degeneración. Adán transmitió a sus descendientes la condición pecaminosa a todos los que vivieron después de él. Alguien decía, el capítulo 5, como les decía, es como una especie de un estribillo de una canción fúnebre. ¿Por qué? Porque reiteradas veces, una y otra vez, escuchamos en este capítulo, y vivió tal persona y engendró tan y murió. Y sigue con otra persona y vivió tantos años y murió y murió y murió y murió. Y esa es la palabra que se repite, esa es la frase que se repite. Ahora, ¿por qué? Sin lugar a dudas, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés registró esto como las consecuencias del pecado. Era obvio, no tenía para qué recalcar que murieron. Pero era importante demostrar que el pecado, que la semejanza a Adán había contaminado al hombre y no solo iba a sufrir de una muerte física, sino una muerte espiritual, mostrando que lo que Dios le dijo a Abraham se había cumplido a rajatabla en la vida de toda la descendencia después de Adán. ¿Qué le dijo? No comas del árbol que está en el centro del huerto, del árbol del bien y del mal, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y se cumplió. No solamente en términos físicos y biológicos, sino se manifestó también en una muerte espiritual. A partir de Adán, el hombre comenzó en una espiral descendente, donde su final estaba destinado a ser la muerte. Hermanos, esta incómoda verdad evidencia la gran necesidad de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros cuando ve este tipo de cosas debe pensar, no tenemos ninguna esperanza, no hay ninguna manera en la que nosotros mismos, pecadores, rumbo a la muerte, podamos salvarnos, ni por nuestras propias obras, ni por lo que hayan hecho nuestros antepasados, ni porque hayamos venido de la mejor genealogía.
Esto deja claro que nosotros tenemos necesidad de un Salvador. Lucas inserta la genealogía de Jesús entre el bautismo y la tentación. Cuando nosotros vemos Mateo, es el bautismo y inmediatamente dice que fue transportado al desierto y comenzó la tentación. Pero ¿qué está haciendo Lucas? Cuando Jesús se bautiza para que cumpla toda justicia según lo que dice Mateo, identificándose con aquellos que iba a salvar, sabiendo que debía vencer, donde el primer Adán fracasó, Lucas pone justamente al medio la genealogía, para demostrarnos que él iba a cumplir lo que no se había podido cumplir hasta ese día. Lo que realmente había sido el cáncer de la humanidad hasta ese día. En medio de estos dos grandes acontecimientos, el bautismo y la tentación, está la genealogía de Jesús. Está demostrando Lucas las credenciales de Cristo mirando hacia atrás, hasta el mismo Adán, hasta el mismo inicio de la perdición del hombre, hasta el mismo inicio de la muerte de cada ser humano, resaltando que donde Adán fracasó, Cristo consiguió vencer a la muerte y al pecado. Y esto, hermanos, debe alegrar nuestros corazones, porque hoy tenemos vida y vida eterna. La palabra dice vida, porque yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y esa abundancia es esa vida después de la que nosotros conocemos vida. Una vida eterna delante de Jesús. Jesús, el Mesías, el nuevo Adán, venía a vencer para traer la vida eterna a todo aquel que en él creyera, que creyera en su nombre y viniera a él en fe y arrepentimiento. Y esto resaltamos constantemente, porque no solo basta con creer, todos dicen creer en Dios, sino es venir en fe y arrepentimiento para que Dios cambie tu naturaleza, esa naturaleza pecadora que te sigue arrastrando hacia la muerte, a una naturaleza que busque a Dios y que pueda alabar a Dios. Jesucristo es el Redentor, no solo de Israel, eso dice Lucas, sino de toda la humanidad. No vamos a examinar esto en profundidad porque ya lo sabemos. Pero hermanos, vamos a ver qué es lo que estos textos, qué es lo que estos nombres, cuál es la importancia para nosotros hoy. Entonces, hermanos, no vamos a hacerlo versículo a versículo por obvias razones, pero hay cuatro vínculos especiales de filiación que muestran humanamente de dónde viene el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué es lo que acredita el Señor Jesús? Perdón, hermanos. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer es ver de abajo hacia arriba las cuatro relaciones, cuatro vínculos importantes que nosotros podemos encontrar en estos versículos que hemos leído, que nos enseñan algo del Señor Jesucristo y sintetizan, por decirlo así, o de alguna manera, su carácter y su obra. Y ahí nosotros vamos a poder entender de mejor manera el porqué de las genealogías. Vamos a empezar con el último versículo, que dice el versículo 38, con la frase Hijo de Dios. Y esta es la relación más importante, obviamente, el Señor Jesucristo. Y esto marca la gran diferencia. Porque si Jesús solamente fuera hijo de Adán, como somos todos por descendencia, significaría que también él está infectado del mismo problema, del pecado en su vida. Pero sabemos que él fue concebido sin pecado y esto es de mayor trascendencia para cada uno de nosotros. Por eso, lo primero que vemos es que Jesús es hijo de Dios y esta vinculación en la persona de Jesús es única y exclusiva de él. Es singular, no hay otro que se llame hijo de Dios de la misma manera que es Cristo. ¿Por qué?
porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por adopción. Pero Él es hijo de Dios, no simplemente porque Él mismo es Dios, sino porque comparte la misma substancia del Padre. Porque en Él no hay sombra de variación, no hay pecado en Él. Es imposible que hubiese pecado en Él. Jesús es el Hijo de Dios al compartir esa misma naturaleza y los mismos atributos que estamos viendo domingo a domingo. Entonces, leemos en nuestra confesión de fe, y es algo importante, en el párrafo 8, en el capítulo 8, párrafo 2, dice lo siguiente, y atiéndame esto. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial, que quiere decir que comparte la misma substancia con aquel e igual a él que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. ¿Qué quiere decir? Que el Señor también se cansaba, que el Señor también tenía hambre, que el Señor también tenía necesidades. Dice, aunque, y recalca esto, sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completamente perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Y esto es importante, hermanos. Hemos dicho siempre y hemos recalcado que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Y es la confesión de fe que nos está hablando. Y tenemos los versículos que respaldan todo esto por debajo. Dice, esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe. Así que, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios en una forma única y exclusiva, porque comparte su misma naturaleza, su misma esencia. Y es por eso que Él es el unigénito Hijo de Dios. Ahora, como vimos anteriormente a María, ¿qué es lo que el ángel le dice? Le había dicho que el hijo que ella iba a concebir sería llamado Hijo de Dios. Y eso lo hemos visto anteriormente en el mismo libro de Lucas. Adán llevaba la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué decía el Señor Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la viva imagen del Padre. Adán llevaba la imagen de Dios intacta, por decirlo así, al principio cuando fue creado, pero la distorsionó el pecado que comenzó a morar en él. Por lo que cada uno de nosotros, cada uno que es parte de la descendencia de Adán, todos somos descendientes de Adán, sin distinción, traemos la imagen de Dios empañada a causa del pecado. Hermanos, si quieren saber cuál es la peor enfermedad de la humanidad, es el pecado. No es el SIDA, no es el cáncer, no es el coronavirus, es el pecado. Y es por eso que nosotros predicamos el Evangelio. Predicamos que hay salvación para esa enfermedad y se llama Cristo. Entonces, hermanos, la genealogía de Jesús nos ayuda a ver con esperanza nuestra propia naturaleza, nuestra propia condición y a poder decir, Señor, solo en ti tengo salvación. Necesito de tu gracia para que tú puedas obrar en mi vida. Solo Jesús es capaz de transformar nuestra descendencia caída en Adán y transformar
esa descendencia en una descendencia redimida para Él. Y hoy poder llevarnos a la presencia de Dios. Y esa es la promesa. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es Cristo que nos ha hecho partícipes de esa naturaleza divina. Hoy somos, gracias a este sacrificio, a este cambio de sustancia que el Señor hace en nosotros, aceptos delante del Padre. Entonces, cuando Lucas reitera en la genealogía hasta el mismo Dios, está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, es aquel sin mancha que vino a pagar por nuestros pecados y a cambiar nuestra genealogía. La segunda vinculación importante en estos versículos es la genealogía de Adán. Cristo es real, Cristo es de carne. Lo que acabamos de leer en la confesión de fe es real. Lo que hemos venido diciendo, 100% Dios y 100% hombre. Él era alguien de carne y hueso que caminó en esta tierra. Jesús es efectivamente un hombre en todos los sentidos, en todo el sentido de la palabra. Dios se hace hombre para unirse con nosotros y para representarnos a nosotros. Él asumió, como dice un comentarista, lo que no era, pero sin dejar de serlo. Y llegó a ser para que nosotros seamos lo que no éramos, ser hijos de Dios. El autor de Hebreos lo dice de esta manera. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, desde que nacemos, estamos muriendo. Alguien decía, yo se los comentaba, alguien decía, apenas naces, estás comenzando a morir. Es una realidad. Apenas uno nace, sabe que el destino es la muerte. Sabe que esta vida tiene un principio y un fin. Pero hoy nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Allí, en estos versículos, está la síntesis de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no obstante, toma la naturaleza de hombre. Y en esa consecuencia viene a ser el descendiente desde el punto de vista humano, descendiente de Adán, pero sin pecado. Pero sin pecado, porque no participó hombre alguno en esa concepción, para poder insertarnos, según lo que dice, en esta genealogía donde cambió absolutamente todas las cosas, donde hoy podemos decir que pertenecemos a una vida diferente y que la muerte ya no tiene ningún tipo de poder sobre nosotros, que si bien este cuerpo de muerte, ¿se acuerdan que decía Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué decía? Él mismo se respondía y decía, pero gloria doy a Dios por Jesucristo. Él se preguntaba, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que me lleva siempre al pecado? Y él mismo se respondía, Jesús. Es Jesucristo el único que puede librar de este cuerpo de muerte. Entonces, hermanos, debido a esta identificación de Jesús del punto de vista humano, no tenemos, dice el autor de Hebreos, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, si nosotros leemos en Hebreos 4:15,
Dice, si no tenemos uno que fue tentado en todo, según, dice, nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que el Señor Jesús tuvo que pasar todas las debilidades y todas las tentaciones a las cuales nosotros estamos sometidos constantemente. Y habíamos dicho, habíamos sido específicos cuando vimos el libro de Santiago, de que la tentación no era pecado, el ceder a la tentación era el pecado. Entonces dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, en ese sentido único, Jesús llega a ser el segundo Adán, para que así como el primero, por el primero entró el pecado y la muerte a todos los hombres, por el segundo Adán, por el Señor Jesucristo, entre la justificación para vida a muchos, obviamente a todos los que creen. Romanos 5 lo expresa de esta manera, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que, así que es tan importante, dice, o sea, por tanto, como conclusión, como la transgresión, dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, el segundo Adán, el Señor Jesucristo, que cumplió donde el primer Adán no pudo cumplir. Entonces, hermanos, tenemos el tercer vínculo. El tercer vínculo es también importante y nos muestra en la genealogía de Jesús como el hijo de Abraham. Ahora, esta tiene una relevancia muy grande, no solo porque los judíos tenían ese orgullo, como acabamos de decir hace un momento, tenían ese orgullo de decir, pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué es lo que pasa? La promesa no está completa simplemente tomando al pueblo judío como el pueblo de la promesa, para hacer que este pacto sea un pacto que tuviera una promesa de bendición real. Debemos entender lo que el Señor había prometido, porque Abraham le promete tres tipos de bendiciones: una bendición personal, una bendición para él, una bendición nacional para el pueblo judío y una bendición universal para todos aquellos. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y haré de ti una nación grande, una bendición nacional. Y a él, bendeciré y engrandeceré tu nombre, a él. Y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y la bendición universal. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa es la bendición universal. No simplemente como habían entendido los israelitas, que Abraham era el padre de ellos y ellos eran una raza especial, que no importa lo que hiciera, el pacto de Dios iba a continuar con ellos. Pero no entendieron que esta bendición se extendía mucho más allá del pueblo de Israel, sino era una bendición universal. Dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso decimos que es una promesa de bendición universal, la que nos alcanza a nosotros. Dice que el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Y ahí entramos nosotros. Tal vez este sea el último rincón del mundo, pero llegó el evangelio a nuestras vidas. A eso, precisamente a lo que se refiere Pablo cuando dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual
es Cristo. Pablo no puede ser más literal, no puede ser más específico y directo cuando dice que la promesa que Dios le hizo a Abraham en términos de promesa y de pacto es una promesa universal para cada uno de nosotros. Se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Los gentiles han sido injertados en la bendición juntamente con los judíos. ¿Se acuerdan que dice el libro de Efesios? Que de las dos naciones, de los dos pueblos harán una sola, un solo pueblo. De tal manera que ya no es relevante el linaje del cual procedemos. Ya no importa si realmente había personas importantes en nuestro linaje. Recuerden a Juan el Bautista cuando predicaba y decía a los judíos que ellos tenían su esperanza en que ellos eran hijos de Abraham, en que eran descendientes del pueblo de la promesa. Pero Juan les decía que tenían que arrepentirse y tenían que creer en el Señor Jesucristo. Este es el principio para cada uno de nosotros. Así que muchos ahora en este día dicen, no, Israel, el pueblo de Dios. Hermanos, eso es mentira. Nosotros somos el pueblo de Dios. Jesús dijo una verdad que al día de hoy es vigente. ¿Qué dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y añadió algo. Nadie viene al Padre si no es por él. Hermanos, los judíos pueden ser judíos, pero si no creen en Jesucristo, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él dijo lo primero, yo soy el camino que te va a llevar al Padre. Yo soy la verdad que te va a mostrar al Padre. Yo soy la vida y la vida eterna que te va a llevar al Padre. Eso es lo que está diciendo implícitamente en esos versículos. Entonces, hermanos, entendiendo esto, de que no importa nuestra procedencia, si no estamos en Cristo no sirve de nada. Ya esto no es relevante. La promesa se cumple perfectamente en cada uno de nosotros, independientemente de la etnia, de la nación o del lugar al que pertenezcamos. Si nosotros estamos en Cristo, eso es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más. Y nosotros deberíamos estar agradecidos con este Dios, con este maravilloso Dios que se hizo hombre y se identificó con cada uno de nosotros, con estos descendientes de Adán, que no tenían esperanza para llegar al Padre. Debíamos estar agradecidos constantemente, pues el Señor cumple perfectamente el pacto de promesa que Dios había hecho con Adán. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál era la simiente? ¿Cuál era la descendencia? Cristo. Así como hijo de Abraham, Jesús vino a socorrer a los descendientes de Abraham. Dice Hebreos capítulo 2 y versículo 16. Y estoy citando mucho Hebreos porque justamente Hebreos da esa relación entre lo que se había prometido, entre la promesa que se había dado y el cumplimiento de la promesa. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, y eso está refiriéndose a aquellos ángeles caídos. Dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cada uno de nosotros. Y aquí se refiere a los que somos hijos por la fe. Por eso es que el vínculo de Abraham nos hace partícipes entonces de este pacto. La cuarta filiación o la cuarta correspondencia es como hijo de David, tal como el ángel Gabriel le dijo a María con respecto a Jesús, el Señor Dios te dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso lo vimos en Lucas 1, 32 y 33. Ahí está el vínculo claramente, el trono de David, su padre. Obviamente no era su padre directo. Esto significa que no tenía una relación directa con él. Pero vemos que en el pueblo judío se hablaba de esta manera. El linaje real de Jesús en su humanidad procede de la descendencia de David. Hermanos,
Debemos dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Estas 4 referencias que nosotros vemos en el libro de Lucas nos ayudan a entender cómo estamos situados el día de hoy y cuáles son las credenciales que hacen posible de que Jesucristo sea aquel Adán perfecto, sea ese descendiente de la línea real de David, sea este hijo perfecto, descendiente de Adán, pero un segundo Adán, totalmente diferente y sin pecado, que podía redimirnos y rescatarnos del pecado. Y un hijo directamente de Dios, que compartía esa esencia. Es Jesús quien se identifica con aquellos que vino a salvar. Es Jesús el que se hace hombre, tal como nosotros, pero sin pecado, y eso es importante, pero sin pecado, para vivir la vida que el Padre nos exige que nosotros vivamos. Es Jesús que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice el autor de Hebreos otra vez, Hebreos 2:11, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús se identifica con nuestra necesidad de gracia, porque es imposible para nosotros acercarnos con nuestros propios esfuerzos, con nuestra propia habilidad, con nuestras propias obras delante de Dios. Un día llegaremos a comparecer delante de Dios, pero la justicia de Dios será la que esté por delante de nosotros. Y por eso nosotros confiamos en que seremos hallados justos. Y como Dios no rebaja sus demandas, entonces el Señor Jesús viene a cumplirlas en nuestra vida. Es solo Cristo que puede llevar esta relación en nuestras vidas. Nadie, ninguna familia se puede salvar por sus propios medios. Hermanos, la persona del Señor Jesucristo sigue siendo el centro de la Biblia. Otra vez, no hay personajes, super personajes en la Biblia. Cuando nosotros vemos la vida de cualquiera, hombres pecadores, Jesucristo fue el único que pudo cumplir el plan de Dios. Sigue siendo la razón de ser y de existir de la obra redentora de Dios en nuestras vidas. Y en consecuencia, ese mismo Señor que nosotros debemos proclamar con autoridad, la misma autoridad que la palabra de Dios nos habla. Debemos tener esa desesperación por hablar de que hay una esperanza a la descendencia pecadora, que hay una esperanza en medio de la oscuridad donde en nuestro entorno que nos tocó vivir. Debemos predicar con la autoridad que el Señor mismo nos ha dado. Presentar a este Dios glorioso y bendito delante de las personas que están viviendo en oscuridad. Hermanos, ya casi para terminar, quiero leerles un cántico en Apocalipsis. Es algo que yo lo leía y realmente me corrían las lágrimas, hermanos, porque creo que un día yo estaré ahí. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, no hay nada más importante, no hay ninguna persona más trascendente que la persona de Jesús. Jesús cambia, como dice el salmista, ha cambiado nuestro lamento en baile, en alegría. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y eso es lo que nosotros podemos gozar. Solo el Señor Jesucristo es el que cambia nuestra triste genealogía en una genealogía de gloria solo para Él. Por eso debemos dar honra y gloria y alabanza, como acabamos de ver en el capítulo 5 de Apocalipsis. Es por eso que Lucas coloca la genealogía